Bueno, comenzando con el ejercicio 10 de los 20, este nos pide demostrar que si se trisectan los tres lados de un triángulo equilátero, entonces estos puntos son los vértices de un hexágono. Ahora, cuando nos dicen que se trisectan, esto indica que el lado se va a dividir en tres segmentos de igual tamaño. Entonces yo voy a poner los puntos prima y prima prima para indicar estas particiones. Ahora, estos puntos prima y prima prima van a pertenecer o van a estar en orden con A y B, como se indica en la hipótesis 3, 4 y 5. Ahora, de esto también podemos sacar que los ángulos CAB, ABC y BCA miden 60 grados, porque el triángulo es equilátero. De igual forma podemos sacar que los segmentos son iguales. Ahora, de tesis tenemos que se forma un hexágono regular con los puntos dados. Ahora, ¿cómo podemos escribir esto? Lo haremos diciendo que los lados que conforman el hexágono regular van a tener la misma medida. Y también sus ángulos internos van a tener la misma medida, que sería de 120. Entonces, con estas dos condiciones, nos formaríamos un hexágono regular. Y esta va a ser nuestra tesis. Bueno, empezando con la demostración, daremos la medida de 3 unidades a cada segmento del triángulo ABC. Y con esto utilizamos la hipótesis 2, de que todos los lados son iguales. Ahora, lo siguiente que haremos será utilizar la hipótesis 2, 6, 8 y el punto 1 para decir que el segmento AA' es igual al segmento AC', y eso va a ser igual a U. Entonces, después utilizaremos el punto 1 y 2 y el recíproco del teorema de Tales para hacer el siguiente juego. Y decir que el segmento A'C'' es paralelo a BC. Ahora, utilizando el punto 2, la hipótesis 3, 5 y 9, tenemos que el triángulo A'C'' tiene dos lados idénticos, que serían el segmento AA' y C'A'. Y la medida del ángulo C'A'A' va a ser igual a 60 grados. Como tenemos un triángulo isósceles, por lo tanto los ángulos basales van a medir 60 grados. Ahora, esto nos quiere decir que el triángulo es equilátero. ¿Por qué? Porque los tres ángulos que lo componen miden lo mismo. Entonces los segmentos van a medir lo mismo. Ahora realizaremos un proceso totalmente análogo con los triángulos A'B, B, B' y el otro triángulo B', C y C'. Entonces tendremos lo siguiente, que los segmentos que componen al hexágono van a medir lo mismo, que esta medida la vamos a tener como U. Siguiendo con la siguiente parte de la demostración, ocuparemos la hipótesis 3, hipótesis 5, punto 4 y axioma 6 de congruencia para ver lo siguiente, que como A', A'B' es par lineal, por lo tanto tenemos lo siguiente, que la medida del ángulo A'A'B' va a ser igual a la medida del ángulo A'C'' más la medida del ángulo A' y C''. Entonces, de esos dos ángulos tenemos la medida de 2, que sería el ángulo extendido y el ángulo A'C''. Haciendo el juego algebraico nos da que la medida del ángulo A'C'' va a ser de 120 grados. Siguiendo con los demás ángulos, va a ser el mismo trabajo. Entonces, el proceso es exactamente el mismo como los tres triángulos que tenemos. Son equiláteros, todos miden 60.
por lo cual los ángulos complementarios a ellos van a ser de 120. Entonces, ya llegando al punto final, que sería el punto 15, usando 12, 13 y 14, vamos a tener que la medida de todos los ángulos internos que componen al hexágono regular van a ser de 120. Y llegados a este punto, vemos que ya hemos demostrado los dos puntos de la tesis, que es que todos los lados del hexágono regular son iguales y la medida interna de ellos es la misma, de 120.